Imagina crecer admirando a alguien que lo era todo para ti. Imagina que ese hombre no solo era familia, sino una figura respetada, conocida, poderosa dentro de un medio donde el silencio siempre valía más que la verdad. Imagina que desde niño escuchaste su nombre pronunciado con orgullo, que te dijeron que deberías confiar en él, obedecerle, agradecerle cada oportunidad. Ahora imagina el momento exacto en el que esa admiración se rompe para siempre, cuando descubres que la persona que debía cuidarte no te veía como un sobrino, sino como algo que podía poseer de manera carnal, controlar y usar. Esta no es una historia de glamour ni de aplausos, es una historia de poder torcido, de secretos familiares enterrados con miedo y de una herida que jamás se cerró. Una historia que separó para siempre a dos hombres unidos por la sangre y destruyó cualquier posibilidad de reconciliación. Sin más, comenzamos. En las décadas doradas del cine mexicano, cuando los estudios servían de actividad y los actores de reparto sostenían películas enteras sin recibir reconocimiento, Carlos Riquelme, aunque su nombre real fue Carlos Riquelme Tovar, era uno de esos rostros que todos conocían, pero pocos recordaban por nombre. Participó en incontables producciones desde la época de oro hasta años posteriores, siempre cumpliendo, siempre presente, siempre discreto. Además, encontró un espacio en el mundo del doblaje, donde su voz se volvió familiar para generaciones sin que nadie supiera realmente quién estaba detrás. Carlos era respetado, temido en silencio y rodeado de rumores que jamás se confirmaban. Su vida privada era un territorio cerrado, inestable, incluso para los más cercanos. En ese mismo entorno familiar creció Rigo Tobar, quien años después se convertiría en una figura destacada de la música tropical durante las décadas 70 y 80. Antes de los escenarios, antes del éxito, antes de las giras y los aplausos, Rigo fue solo un joven con talento, inseguridades y una enorme necesidad de aprobación. Carlos, su tío, fue quien primero notó su potencial, quien le abrió de manera muy discreta puertas, quien lo presentó con contactos, quien lo hizo sentir especial. Para Rigo, Carlos no era solo un pariente, era un mentor, casi una figura paterna que parecía saber exactamente qué decir y cuándo decirlo. Pero cuando Rigo alcanzó la mayoría de edad, la relación comenzó a cambiar de forma inquietante. Los elogios se volvieron incómodos, las conversaciones adquirieron un tono confuso y la cercanía empezó a sentirse como una presión constante. Carlos, acostumbrado a moverse con autoridad y a que nadie lo cortejara, comenzó a cruzar límites emocionales que Rigo no sabía cómo enfrentar. No hubo una línea clara, no hubo un solo momento que marcara el quiebre. Fue una suma de gestos, insinuaciones y silencios que terminaron por envolverlo todo en una atmósfera asfixiante. Carlos, como era sabido, era homosexual y utilizó lo único que siempre había sabido usar, su poder, el poder de la experiencia, del nombre, de los contactos, del favor que podía dar o quitar en cualquier momento, por lo que la negativa de Rigo era literalmente inexistente. De alguna manera, esta situación llevó a Rigo a ceder, a tener relaciones carnales con su propio tío. Rigo se encontró atrapado entre el miedo a perder su carrera y a perder al familiar antes de comenzar. No se trataba de un romance nacido del deseo mutuo, sino de una relación marcada por la manipulación emocional, por la culpa,
por la idea constante de que debía agradecer todo lo que se había hecho por él. Durante meses, Rigo vivió en una confusión permanente. Por fuera sonreía, seguía ya cantando, seguía avanzando, pero por dentro se iba quebrando lentamente. Cada encuentro con su tío lo dejaba más vacío, con muchas dudas, más distante de sí mismo. El efecto familiar se habló de que era verdaderamente impactante psicológicamente. Y lo peor de todo era el silencio. No podía hablarlo con nadie, no podía denunciarlo, no podía siquiera nombrarlo sin sentir vergüenza y miedo. Pues cabe mencionar que Carlos en su familia era como un semidios. El quiebre definitivo llegó cuando Rigo comprendió que esta situación no iba a terminar por sí sola. Carlos no pensaba soltar el control, no pensaba dar marcha atrás. Fue entonces cuando Rigo tomó la decisión más dolorosa de su vida: cortar con todo vínculo. Se fue sin explicaciones claras, rompió llamadas, evitó encuentros familiares, levantó un muro absoluto. Para el éxito exterior tenía que limpiarse. La separación fue inexplicable. Para quienes no conocían la verdad, solo se trató de un distanciamiento extraño entre tío y sobrino. Carlos, acostumbrado a dominar, no soportó el rechazo, pero tampoco habló. El silencio volvió a imponerse como siempre que había ocurrido una separación. Cada uno siguió su camino, pero la herida quedó abierta. Rigo cargó durante años con el peso de una experiencia que lo marcó profundamente, una traición que vino desde el lugar más inesperado. Carlos, por su parte, continuó trabajando, apareciendo en producciones, viviendo como si nada hubiese pasado, protegido por la discreción de una industria experta en esconder sus propias sombras. Esta situación llegó a Rigo Tobar a negarlo de manera pública y a nunca mencionar su nombre. Por ello, nunca hubo una conversación final, solo quedó una separación definitiva, una historia enterrada bajo capas de fama, miedo y conveniencia, porque hay secretos que no se cuentan por pudor, sino por supervivencia. Cabe mencionar que Rigo Tobar quedó dañado psicológicamente. Incluso se dijo que este evento fue el que inició con la ingesta de droga y alcohol. No tanto fue su ceguera futura. Esta situación tan lamentable, evidentemente, que marcó su vida para siempre. Muchas gracias y hasta la próxima.